El secreto del rabino de Saf. El viento caliente del desierto soplaba entre los callejones empedrados de Saf, arrastrando consigo el aroma a especias y el murmullo de las plegarias que se elevaban desde las sinagogas centenarias. Era el atardecer de un viernes, cuando la ciudad santa de la Cábala se preparaba para recibir el Sabbat. Entre las sombras alargadas de los cipreses, un hombre de rostro demacrado y ojos negros como el ébano observaba desde el umbral de una pequeña tienda de manuscritos. Su nombre, conocido solo por unos pocos, era Yehuda ben Simón, el último guardián de un secreto que había pasado de generación en generación desde los tiempos del Ari Akados, el gran cabalista Isaac Luria. Dentro de la tienda, entre pergaminos amarillentos y amuletos de plata, una joven llamada Lie hojeaba un libro de salmos con dedos temblorosos. Había llegado a Saf huyendo de la miseria de Jerusalén, donde su padre, un comerciante arruinado, había muerto dejando solo deudas y un medallón de cobre con símbolos que nadie lograba descifrar. El medallón, heredado de su abuelo, un judío sefardí exiliado de España, era su único vínculo con un pasado que parecía escondido tras un velo de misterio. ¿Buscas algo en particular? La voz de Yehuda resonó como un eco lejano, aunque estaba justo detrás de ella. Lie se volvió sorprendida. No había escuchado sus pasos. Un camino, respondió sin pensarlo. Un camino para salir de la pobreza. El viejo rabino esbozó una sonrisa casi imperceptible. Sus dedos, marcados por el tiempo, rozaron el medallón que colgaba del cuello de la joven. Este símbolo, murmuró. Es la llave de Chem. Pocos lo reconocen. ¿Chem? Lie frunció el ceño. ¿Como el nombre de Dios? No exactamente. Yehuda cerró los ojos un instante, como si invocara una memoria antigua. Es el nombre oculto, el que abre las puertas donde otros solo ven muros. Tu abuelo lo sabía. Él fue uno de los últimos que entendió el misterio de las 72 puertas. La joven sintió un escalofrío. Había escuchado leyendas sobre los 72 nombres de Dios, una combinación sagrada de letras hebreas capaz de alterar la realidad, pero siempre las había tomado como supersticiones. ¿Y qué tiene que ver esto con la riqueza? Preguntó, aunque algo en su interior ya sabía la respuesta. Yehuda la miró con una intensidad que parecía traspasarla. La pobreza no es falta de dinero, Lie. Es falta de flujo. El universo es un gran árbol, el Et Chaim, y sus ramas son los canales por donde desciende la abundancia. Pero esos canales pueden obstruirse. Tu medallón es la llave para desbloquearlos, si sabes cómo usarla. Sacó un pergamino de detrás del mostrador. Estaba escrito en tinta roja, el color de la Geburá, el juicio divino, y en él brillaban letras doradas que parecían moverse bajo la tenue luz de las velas. Esto es el ritual de las 3 llamas, explicó. 3 noches consecutivas, al filo de la medianoche, deberás encender una vela negra, una roja y una blanca. Sobre cada una, escribirás con miel uno de los nombres sagrados que te revelaré. Pero hay una condición, no puedes desear riqueza para ti sola. El flujo debe ser para dar y recibir. Si rompes esta ley, lo que ganes se convertirá en ceniza. Lie sintió el peso de las palabras. No era un hechizo, sino un pacto. ¿Y si fallo? Entonces el medallón se oscurecerá. Yehuda señaló el cobre, que en ese instante reflejó un destello extraño, y lo que creas haber ganado, te será arrebatado 7 veces más. La joven respiró hondo. En el silencio de la tienda, escuchó el latido de su propio corazón, como si el tiempo se hubiera detenido. Enséñeme, dijo. Yehuda asintió. Tomó una pluma de ganso y comenzó a trazar en el aire los primeros símbolos, mientras afuera, las primeras estrellas del Sabbat empezaban a brillar sobre Saf, como testigos mudos de un secreto que estaba a punto de despertar. El primer don. Los símbolos que Yehuda trazaba en el aire no eran incas, sino llamas azules que se enrocaban como serpientes antes de desvanecerse en el humo del incienso. Lie los repetía con torpeza, sintiendo como el medallón de cobre le quemaba la palma de la mano cada vez que erraba un trazo. No era dolor, sino advertencia. El dinero no es solo moneda, murmuró Yehuda, mientras sus dedos nodosos ajustaban la posición de los suyos. Es energía. Si la atesoras, se pudre. Si la dejas fluir, crece. Lie pensó en su madre en las noches en que el pan se acababa antes del amanecer, en las costuras de sus vestidos remendadas una y otra vez. Nunca más, juró en silencio.
Al tercer día, cuando el sol de Saf caía a plomo sobre las cúpulas de las sinagogas, Yehuda le entregó una bolsa de cuero desgastada. Ábrela solo cuando estés lista para dar. Dentro, Lie encontró 3 monedas de plata, tan frías que casi le quemaron. Las guardó en el bolsillo de su delantal, sintiendo su peso como una promesa. La prueba del mercado. El viernes siguiente Lie se plantó en el zoco con un puesto de especias prestado. No tenía canela ni azafrán, solo sal gruesa y un puñado de almendras que había ahorrado. Pero cuando la primera mujer se acercó, una viuda con los ojos hundidos y un niño aferrado a su falda, Lie no dudó. Tomó una de las monedas de plata y se la puso en la mano. Para el sabbat, dijo. La mujer la miró con desconfianza, como si esperara un truco. Pero Lie solo sonrió y le entregó también un puñado de almendras. Que no falte el dulce en tu mesa. Para cuando el sol se ocultó tras los montes de Galilea, Lie había regalado las 3 monedas. 2 a madres con hijos flacos, una a un anciano que tocaba el laúd en la esquina, con los dedos rotos por el frío. Volvió a casa con las manos vacías, pero el medallón brillaba contra su pecho como si alguien lo hubiera pulido con aceite de oliva. Esa noche, mientras encendía las velas del sabbat, alguien golpeó su puerta. Era el panadero del barrio, un hombre de cejas gruesas y pocas palabras. Alguien pagó tu deuda con harina, dijo, dejando un saco en el umbral. Y esto también. Dentro del saco, junto a la harina blanca, había un sobre con 10 monedas de plata. La sombra del deseo. Los meses siguientes fueron un río desbordado. Lie aprendió a tejer el flujo, prestaba a los comerciantes cuando la cosecha era mala, compraba telas a las viudas para venderlas en Damasco, alimentaba a los mendigos los jueves por la tarde. El medallón seguía brillante, casi dorado bajo la luz del atardecer. Pero entonces llegó Eli. Era un mercader de Alejandría, con túnicas de seda y un anillo de rubí que brillaba como sangre fresca. Llegó a Safed en una caravana de camellos, hablando de rutas hacia la India, de sedas que valían fortunas, de perlas negras como la noche. «Podrías ser mi socia», le susurró una tarde, mientras el viento levantaba polvo entre los olivos. «Con tu talento y mi red de contactos seríamos imparables». Lie miró el anillo, luego sus propias manos, callosas de tanto trabajar. Nunca más, recordó. Pero esta vez el juramento sonó hueco. Aceptó. El precio. El primer envío llegó sin problemas, cofres de ámbar y especias que Lie vendió en 3 días, duplicando el dinero. El segundo también. Pero en el tercero, cuando los camellos cruzaban el desierto hacia Damasco, una tormenta de arena los enterró vivos. Los conductores sobrevivieron, pero la mercancía, y las 50 monedas de oro que Lie había adelantado, desaparecieron bajo las dunas. Eli se rió cuando se lo contó. El desierto es caprichoso, dijo encogiéndose de hombros. Pero tú tienes formas de recuperar lo perdido, ¿no? Lie sintió el medallón pesarle como plomo. Esa noche, en lugar de compartir su cena con los pobres, guardó el pan para sí misma. Solo esta vez se justificó. Al día siguiente otro desastre, un incendio en el almacén donde guardaba sus telas. Luego la enfermedad. Su madre cayó enferma con fiebre y los médicos pedían monedas que Lie ya no tenía. El cobre del medallón se oscureció primero. En los bordes, luego en el centro, como si algo lo estuviera devorando desde dentro. El último trueque. Yehuda la encontró llorando junto al pozo con las manos vacías y el medallón negro como carbón. No entiendo, gimió Lie. Regalé. ¿Por qué? El viejo la miró con una tristeza que parecía más antigua que las colinas. Diste para recibir, dijo. No para dar. Esa noche Lie vendió el último objeto de valor que le quedaba, el espejo de plata que su abuela le había dejado. Con el dinero compró medicinas para su madre, pan para los niños del barrio, y un saco de harina para el panadero, que ahora estaba enfermo. No guardó nada. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol tocó el medallón, el cobre recuperó su brillo, pero ya no era el mismo. Ahora tenía grietas, como la tierra reseca después de una sequía. Yehuda apareció en su puerta al caer la tarde. El pacto se ha cumplido, dijo. Pero no volverás a tocar el flujo. Has aprendido la lección más dura, que la avaricia no es solo querer más, sino olvidar por qué se da. Lie asintió. No había rabia en su corazón,
solo un cansancio profundo, como si hubiera corrido durante años sin detenerse. ¿Y ahora? Ahora vives, Yehuda le tendió un sobre pequeño. Esto es tuyo. No es magia, solo lo que sobró después de pagar tus deudas. Dentro había 3 monedas de plata. Lie las guardó en el bolsillo, pero esta vez no sintió su peso. Su madre ya estaba mejor. El panadero le sonrió cuando pasó frente a su tienda. Y en el horizonte, más allá de los techos de Saf, el cielo era claro, como si la tormenta hubiera pasado. Cerró los ojos y respiró. Por primera vez en mucho tiempo, el aire olía a tierra mojada, a pan recién horneado, a algo que no era suyo, pero que podía compartir. El pan de cada día. Lie caminó sin prisa por las callejuelas empedradas de Saf, los dedos rozando las monedas en su bolsillo. No eran muchas, pero tampoco eran nada. Y eso, en sí mismo, era una revelación. Antes, cada pieza de plata que pasaba por sus manos se convertía en un nudo en el estómago. ¿Bastará? ¿Qué falta? Ahora, por primera vez, el vacío no dolía. Era solo espacio. Espacio para respirar. Al doblar la esquina, vio a la niña del tendero sentada en el umbral de su casa, llorando. Tenía las manos sucias de harina y una masa aplastada entre los dedos. Lie se agachó sin pensarlo. ¿Qué pasa, pequeña? Se me cayó el pan, gimoteó la niña. Mamá va a regañarme. Lie miró el montículo pegajoso en el suelo. Podía ver el esfuerzo en los surcos de los nudillos de la niña, las huellas de sus dedos tratando de dar forma a algo que se negaba a obedecer. Sin decir nada, recogió la masa, la amasó con cuidado y la dividió en 2. Con movimientos lentos se enseñó a la niña a enrollar la dough entre las palmas, a presionar con los dedos para hacer muescas, a dejar que el pan respirara antes de hornearlo. ¿Y si no queda bien? Preguntó la niña, mordiéndose el labio. Quedará como debe quedar, respondió Lie. No todo tiene que ser perfecto para alimentar. La madre de la niña asomó la cabeza por la puerta, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, pero al ver el pan ya formado sobre la tabla, solo asintió. Más tarde, cuando Lie pasó de nuevo por allí, la niña le tendió un trozo de pan tibio, quemado en los bordes pero esponjoso por dentro. Gracias, dijo Lie, y lo partió en 2. Le dio la mitad a un anciano que pasaba cojeando, con una sonrisa que era más hábito que alegría. Esa noche, mientras el viento silbaba entre los cipreses, Lie encendió la lámpara de aceite y sacó las monedas. Las colocó sobre la mesa, una a una, como si fueran piezas de un rompecabezas que por fin encajaban. No eran suficientes para comprar una casa, ni para vestidos nuevos, ni para el tipo de seguridad que una vez había anhelado con desesperación. Pero eran suficientes para comprar harina. Para comprar tiempo. Para comprar, quizá, la paz de saber que no todo se medía en lo que se acumulaba, sino en lo que se dejaba ir. Al día siguiente fue al mercado no para regatear, sino para escuchar. La mujer de los huevos le contó que su gallo había dejado de cantar al amanecer. El herrero, mientras ajustaba una herradura, murmuró que su hijo menor quería ser poeta. Lie no ofreció soluciones, ni monetarias ni de otro tipo. Solo asintió, y a veces reía, y a veces callaba. Y eso, descubrió, era también una forma de dar. Pasaron las semanas. Las monedas se gastaron en cosas que no eran cosas, en el yeso para reparar el muro de la viuda Cohen, en el aceite para la lámpara del rabino cuando enfermó, en un puñado de dátiles para el niño que siempre esperaba fuera de la sinagoga con los ojos muy abiertos. Y cuando el bolsillo volvió a estar vacío, Lie no sintió pánico. Porque el panadero le fiaba el pan. Porque la costurera le regaló un chal para el invierno. Porque Yehuda, al cruzarse con ella en la plaza, le guiñó un ojo y dijo, ya era hora. Una tarde, mientras ayudaba a la niña del tendero a sembrar habas en el pequeño huerto trasero, Lie se detuvo. El sol le quemaba la nuca y el sudor le resbalaba por la sien, pero por primera vez en años, no estaba contando lo que perdía. Estaba contando lo que crecía. Señora Lie. La niña tiró de su manga. ¿Por qué sonríe? Lie miró las semillas en sus manos, redondas y duras, prometiendo algo que aún no se veía. Porque ya no tengo miedo, dijo. Y era verdad. La avaricia no había sido el deseo de más, sino el terror a que nada bastara.
Pero ahora sabía que algunas cosas, el pan compartido, las manos que trabajan juntas, el cielo después de la lluvia, no se agotan al darlas. Se multiplican. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Lie soñó con un árbol. No era alto ni frondoso, pero sus raíces eran profundas, y en sus ramas había pájaros que no cantaban por obligación, sino porque podían. Al despertar, supo que ya no necesitaba el sobre de Yehuda, ni las monedas, ni siquiera las respuestas. Bastaba con levantarse, abrir la puerta y dejar que el día entrara, ligero como el pan recién horneado, como el aire después de la tormenta. Y así lo hizo. El sol de la mañana entraba en rachas doradas por la ventana entreabierta, dibujando líneas temblorosas sobre el piso de tierra apisonada. Lie se levantó sin prisa, como si el tiempo hubiera dejado de ser un enemigo y se hubiera convertido en un compañero silencioso. Afuera el pueblo despertaba con el rumor de las gallinas, el crujir de las puertas de madera y el olor a café tostado que se escapaba de las casas. No había prisa, pero tampoco duda. Caminó hasta el armario donde guardaba el sobre de Yehuda, aquel que nunca había abierto, y lo tomó entre los dedos. El papel estaba gastado en los bordes, como si muchas manos lo hubieran sostenido antes que ella. Por un instante sintió el peso de lo que pudo haber sido, la tentación de romper el sello, contar las monedas, medir su valor contra el hambre o la soledad. Pero ya no. Con un gesto sereno, lo colocó sobre la mesa de madera, junto a la jarra de barro donde guardaba las hierbas secas. Salió a la calle y el aire fresco le acarició el rostro. El panadero, un hombre de manos anchas y sonrisa tímida, le ofreció un trozo de chaya recién horneado, aún humeante. Lie lo aceptó y, en lugar de guardarlo, lo partió en dos y le devolvió la mitad. El hombre parpadeó sorprendido, pero no dijo nada. Solo asintió como si entendiera algo que no necesitaba palabras. Caminó hasta el pozo donde las mujeres del pueblo se reunían a llenar sus cántaros. Entre ellas estaba Ribka, la viuda de ojos afilados que siempre había mirado a Lie con desconfianza, como si su presencia fuera una amenaza. Hoy, sin embargo, Ribka sostenía el cántaro con esfuerzo, y el agua se derramaba entre sus dedos torpes. Lie se acercó sin pensarlo, tomó el recipiente y lo llenó por ella. Ribka la observó con recelo al principio, pero cuando Lie le tendió el cántaro lleno, algo en su rostro se suavizó. ¿Por qué?, preguntó Ribka con una voz que onaba más a curiosidad que a desafío. Porque el agua pesa menos cuando se comparte, respondió Lie, secándose las manos en el delantal. Ribka no sonrió, pero esa noche, cuando Lie pasó frente a su casa, vio que la puerta estaba entreabierta y que dentro ardía una lámpara, como una invitación silenciosa. Los días siguientes fueron así, pequeños gestos que se entrelazaban como hilos en un tejido. Ayudó a reparar el techo de la sinagoga, que goteaba cada vez que llovía. Limpió el camino de piedras que llevaba al cementerio, donde los ancianos tropezaban. Y una tarde, cuando el hijo del herrero se cayó y se raspó la rodilla, fue ella quien lo levantó, le sopló el polvo de la herida y le dio un caramelo de miel que guardaba en el bolsillo. Pero no todo era paz. Una tarde, mientras regresaba del mercado, encontró a Yehuda esperando junto a su puerta. Su rostro no mostraba ira, pero había algo en sus ojos, una sombra de decepción, quizá, que la hizo detenerse. El sobre, dijo él, señalando hacia la mesa a través de la ventana abierta. Todavía está allí. Lie no se disculpó. No explicó. Solo asintió. Ya no lo necesito, dijo. Yehuda frunció el ceño como si esas palabras le dolieran más que un rechazo. ¿Y si un día lo necesitas?, preguntó, y en su voz había algo que no era solo preocupación, sino algo más antiguo, el miedo a ser olvidado, a que su oferta, su poder, no tuviera valor. Lie lo miró con una calma que no había sentido antes. Entonces lo pediré, respondió. Pero no a un sobre. A las personas. Yehuda no insistió. Se dio la vuelta y se alejó, pero antes de doblar la esquina, Lie lo llamó. Yehuda. Él se detuvo. Gracias, dijo ella. Por enseñarme que el miedo también puede ser un regalo. El hombre asintió casi imperceptiblemente y se fue. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Lie encendió la lámpara y sacó un cuaderno de hojas amarillentas que había encontrado entre las cosas de su madre. En la primera página, con letra temblorosa al principio pero más firme después, escribió: Hoy aprendí que la abundancia no está en lo que se guarda, sino en lo que se da.
No en las monedas, sino en las manos que las dejan ir. Y luego, como si las palabras la hubieran liberado, cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón, junto a las semillas que plantaría en la primavera. Afuera, la luna llena iluminaba el pueblo como un manto plateado. Lie salió y respiró hondo. El aire olía a tierra mojada y a pan fresco. En la plaza alguien había dejado una cesta con manzanas y junto a ella, un cartel que decía, «Tomen». «Hay suficiente». Lie sonrió. Tomó una manzana, la mordió y sintió el jugo dulce correr por su garganta. Luego, sin pensarlo 2 veces, dejó 2 monedas en la cesta, no por obligación, sino porque podía. Y así, bajo ese cielo infinito, entendió que la verdadera riqueza no era lo que tenía, sino lo que ya no necesitaba esconder. Lie caminó hasta el banco de madera bajo el viejo roble, donde solía sentarse su abuelo. El tronco, rugoso bajo sus dedos, guardaba el calor del día como un secreto bien guardado. Se acomodó apoyando la espalda contra la corteza y cerró los ojos. El murmullo del pueblo, risas lejanas, el crujir de pasos sobre las piedras, el canto de un grillo solitario, se mezclaba con el viento que acariciaba las hojas. No hubo un momento exacto en que todo cambiara. Fue como el amanecer, lento, inevitable, sin prisa. Las deudas que la ahogaban se habían convertido en promesas cumplidas, una a una. El panadero le había perdido el miedo a los números cuando ella le mostró cómo llevar las cuentas sin que le temblara la voz. Doña Rosa, la tejedora, ya no escondía sus monedas bajo el colchón, sino que las invertía en lana nueva, confiada en que el invierno no la dejaría sin clientela. Hasta el alcalde, ese hombre de cejas grises y discursos vacíos, había bajado la cabeza cuando Lie le devolvió los impuestos cobrados de más, junto con una lista de nombres de quienes necesitaban ayuda antes de que la dieran. La manzana que sostenía en la mano ya era solo un corazón mordisqueado. La dejó caer al suelo, donde un erizo la olfateó antes de arrastrarla hacia su madriguera. Lie rió en silencio. Incluso los animales del pueblo entendían mejor que ella, antes, que la abundancia no era acumular, sino dejar circular. Al día siguiente el cajón del escritorio estaría vacío, las semillas, plantadas en surcos cuidadosos junto al río, el cuaderno entregado a Marisa, la niña que soñaba con ser maestra, para que llenara sus páginas con otras historias. Lie no necesitaría más anotar lo que ya llevaba en la sangre, que la confianza es una moneda que no se gasta, que la generosidad no empobrece, y que un pueblo no se salva con oro, sino con manos dispuestas a soltar lo que pesa. Cuando el sol asomó tras las montañas, ella ya estaba en la plaza, repartiendo pan recién horneado entre los primeros que pasaban. Nadie preguntó de dónde venía. Nadie contó las monedas que algunos dejaban, otros no. Solo había risas, migajas para los pájaros, y el aroma a canela flotando en el aire como una promesa. Y así, sin fanfarrias ni discursos, el pueblo aprendió a respirar. Lie también.